Buenas noches. Les habla Javier Mendoza, y esta noche la crónica no viene desde un palacio de gobierno o una sala de prensa climatizada, sino desde el asfalto caliente y agrietado de Valle Sol, Texas, donde el aire huele a llantas quemadas, a gas lacrimógeno y a una furia que se niega a ser silenciada. Aquí, en el corazón de la frontera, una herida se ha abierto en el alma de nuestra gente, y desde Washington, la única respuesta que ofrecen no es un bálsamo, sino el filo de una bayoneta. El Pentágono, el mismo que planifica guerras a miles de kilómetros, hoy tiene en la mira a sus propios ciudadanos. 1.500 soldados del ejército estadounidense, hombres y mujeres entrenados para combatir en desiertos lejanos, han recibido órdenes de preparación. Su posible destino no es Kabul ni Bagdad. Es Valle Sol. Las calles de mi gente. La razón de este estado de sitio no declarado es una sola palabra, un solo nombre que se ha convertido en grito de guerra: Elena. Elena Reyes. Una joven de 22 años, ciudadana americana, con la piel del color de esta tierra y los ojos llenos de los sueños que este país promete y tan a menudo niega. Elena no murió en un accidente. No fue víctima de un crimen callejero. Fue abatida, según testigos, por la espalda, durante una de esas redadas brutales de la migra que han convertido nuestros barrios en zonas de caza. La historia de esa tarde es ya una leyenda amarga que se cuenta en cada esquina, en cada cocina donde las madres rezan el rosario con más fervor que nunca. Era un martes, con ese sol texano que castiga sin piedad. Los agentes del ICE, con sus chalecos, sus armas largas y esa arrogancia que les da el poder federal, irrumpieron en el mercado del barrio, buscando, como siempre, fantasmas sin papeles. El pánico se desató. La gente corría, los puestos de fruta y verdura volcaban, el caos era total. Elena trabajaba en el pequeño restaurante de su familia, sirviendo platos de barbacoa y sonrisas. Al ver el terror, al ver cómo un agente derribaba a un anciano vendedor de elotes, algo en ella se encendió. Salió a la calle, con el delantal todavía puesto, y gritó. Gritó que pararan, que eran seres humanos, que tenían derechos. Era la voz de la dignidad en medio del abuso. Un agente se giró. Hubo un forcejeo, gritos confusos. Y luego, el sonido seco, inconfundible, de un disparo. El cuerpo de Elena Reyes cayó sobre el asfalto, y con él, cayó la última pizca de paciencia de una comunidad entera. Desde esa tarde, Valle Sol no duerme. Las noches se llenan de vigilias, de velas que parpadean al viento, de murales que pintan el rostro sonriente de Elena en las paredes de ladrillo. Pero las vigilias pacíficas dieron paso a las marchas, y las marchas a la rabia. Los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, se han levantado. Justicia para Elena, la migra, asesina, no más terror en nuestros barrios. Esos son los cánteles que ahora adornan esta ciudad, escritos en cartones, en sábanas, en el corazón mismo de la protesta. Y la respuesta de la Casa Blanca, lejos de ser la de un gobierno que escucha a su pueblo, ha sido la de un capataz que azota al esclavo rebelde. El presidente, atrincherado en su soberbia, amenaza con desatar el infierno. Amenaza con invocar la ley de insurrección, una reliquia legal de 1807, desempolvada del baúl de los momentos más oscuros de esta nación, una ley que le permite, con una simple firma, usar al ejército para aplastar lo que él llama rebeliones dentro de su propio país. Lo que para nosotros es un grito de dolor, para él es una insurrección. Lo que es una exigencia de justicia, para él es una amenaza al orden. Su orden. Así, Valle Sol, Texas, se ha convertido en el laboratorio a cielo abierto de la mano dura Made in Washington. Es el ensayo general de una autocracia que ya no se molesta en disimular sus instintos. Mientras aquí, en las calles, la gente pide diálogo y reformas, en el Pentágono se estudian mapas de nuestra ciudad y se dan órdenes claras. El próximo movimiento, nos advierten, será de uniforme verde olivo, no de traje y corbata. El país que se jacta de ser el faro de la democracia mundial, el que da lecciones de libertad al resto del planeta, vuelve a caer en el mismo reflejo autoritario de siempre, usar a sus soldados para tapar la crisis política que su propia brutalidad provocó. Presentan estas viejas leyes de excepción, estas herramientas de tiranos,
como si fueran una receta mágica para restaurar una paz que ellos mismos hicieron añicos con sus políticas de odio y deportación. La información, filtrada por periodistas valientes dentro del monstruo, confirma que 100 de esos 1.500 soldados ya están en alerta máxima, listos para desplegarse en cuestión de horas. No son simulacros. No son ejercicios de entrenamiento. Es una prealerta militar sobre territorio nacional, una daga apuntando al corazón de una comunidad que solo ha cometido el crimen de alzar la voz. Y la amenaza de la ley de insurrección es todavía más grave. Es el botón nuclear de la represión interna. Esta ley federal le permite al presidente pasar por encima de la ley Posse Comitatus, esa barrera legal que, en teoría, prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de orden público dentro de Estados Unidos. La ley de insurrección es la excepción que anula la regla. Fue utilizada en momentos críticos, sí, durante la Guerra Civil, para aplastar a los supremacistas blancos en el sur, o en los disturbios de Los Ángeles en 1992 tras la paliza a Rodney King. Siempre fue el último, el más extremo de los recursos. Ahora, el presidente la agita como si fuera una carta más en su baraja electoral, unas bajo la manga para aterrorizar a la disidencia. El texto de la ley es escalofriantemente vago. Permite la intervención militar cuando existan obstrucciones ilegales, combinaciones o asambleas, o rebeliones contra la autoridad federal. Con esa definición, cualquier manifestación, cualquier sentada pacífica, cualquier bloqueo de una calle puede ser etiquetado como una rebelión. El presidente puede, con un simple decreto, convertir a una protesta civil en un enemigo interno. Puede transformar a los hijos de Valle Sol en insurgentes a los que hay que neutralizar. El detonante, como decíamos, fue Elena Reyes. Desde su muerte, la indignación se ha contagiado como un reguero de pólvora. Valle Sol pasó de ser una ciudad fronteriza más en el mapa a convertirse en el símbolo del hartazgo nacional. Y la reacción de la Casa Blanca, en lugar de justicia, fue enviar más fuerza. Cerca de 3.000 agentes federales de distintas agencias han descendido sobre nuestras ciudades hermanas, Valle Sol y Cielito Lindo, reforzando el aparato represivo en 2 urbes gobernadas, para colmo de la afrenta, por el Partido Demócrata. Para las comunidades que lloran, gases lacrimógenos y balas de goma. Para los militares, órdenes de ponerse en la lista de espera. La narrativa oficial, la que repiten hasta la saciedad en los canales de noticias que les son afines, habla de combatir el crimen y proteger la propiedad federal. Pero aquí, a ras de suelo, nadie se traga ese cuento. Los líderes locales, desde el alcalde hasta los curas de barrio, acusan a la Casa Blanca de fabricar una crisis, de exagerar deliberadamente la violencia para justificar una ocupación militar de facto. Quieren convertir nuestras calles en un campo de pruebas para el control social, con fusiles de asalto y tácticas de contrainsurgencia. Y no es casualidad, claro está, que todo esto explote en pleno ciclo electoral. El asesinato de Elena Reyes ha colocado a la migra, Alice, en el centro del debate político, rompiendo el guión que se esperaba para este año, un guión en el que los demócratas parecían moverse a la defensiva, acorralados por la retórica antimigrante del presidente. Ahora, la furia social los ha empujado, casi a rastras, a tomar una postura firme. En todo el país, desde California hasta Nueva York, candidatos demócratas que antes hablaban con medias tintas ahora expresan su indignación, condenan las tácticas de la migra y prometen, si llegan al poder, limitar sus fondos y su autonomía. Pero mientras los discursos se radicalizan frente a las cámaras, en los pasillos del poder reaparecen las viejas divisiones, las eternas dudas que paralizan al partido. ¿Qué hacer con la migra? ¿Reformarla? ¿Recortarle el presupuesto? ¿O abolirla por completo, como pide el ala más progresista y la gente en la calle? Y es aquí, en Texas, donde esa tormenta interna del Partido Demócrata ruge con más fuerza. Aquí se cruzan las operaciones más agresivas de las protestas más masivas y una de las elecciones primarias demócratas más reñidas del país. Una primaria donde no solo se juega un escaño en el Senado federal, sino el alma misma del partido y su discurso sobre la inmigración para la próxima década. De un lado de la contienda tenemos a Isabela Montoya, la senadora estatal progresista. Una mujer forjada en las luchas comunitarias de los barrios del oeste, con un discurso fiero que no deja títere con cabeza.
Montoya no solo carga con dureza contra la administración actual y contra la migra, sino también contra su propia rival en las primarias. La he visto en las vigilias por Elena, abrazando a su madre, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. No podemos responder a las botas con susurros, dijo en un mitin improvisado en la plaza del barrio. Hay que arrancar este cáncer de raíz. Abolir el AS no es una propuesta radical, es una necesidad moral. Ya a otro lado está la congresista federal Verónica Campos, una figura más moderada, del establishment del partido. Campos representa a un distrito más diverso económicamente, y su estrategia siempre ha sido la de buscar el centro, la de no asustar a los votantes indecisos. Pero ese pragmatismo ahora es su talón de Aquiles. Montoya y sus seguidores la acusan de haber sido tibia, de haber votado en el pasado a favor de medidas republicanas en materia migratoria cuando le convenía políticamente para su reelección. El arma que Montoya esgrime con más saña es el voto de Campos a favor de la llamada Ley Laken-Riley, una ley federal que permite la detención de inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos locales, una herramienta que los republicanos celebraron como un gran triunfo. Hay una línea directa entre ese voto y la bala que mató a Elena Reyes, sentenció Montoya en un debate televisado la semana pasada. La congresista Campos ayudó a construir la jaula, y ahora se sorprende de que el carcelero sea violento. Esta contienda define si Texas enviará al Senado a una luchadora fiel a nuestros valores, o a alguien que vota con los republicanos y su líder cuando el viento político sopla en esa dirección. Verónica Campos, por supuesto, no se queda callada. Desde su oficina de campaña, adornada con banderas y fotos con líderes del partido, contraataca. Acusa a Montoya de oportunismo, de politizar una tragedia para su propio beneficio. Es vergonzoso que la senadora Montoya centre sus ataques en mí ahora, cuando debería estar uniéndose a mi lucha para exigir la renuncia del secretario de Seguridad Nacional, declaró en un comunicado. Y como golpe final, en una pirueta argumental que dejó a muchos perplejos, Campos subrayó que esa misma ley que tanto le critican, irónicamente, se está utilizando ahora para liberar a algunos detenidos bajo fianza. Es una pelea a navajazos, una guerra civil demócrata mientras el enemigo común, el autoritarismo, llama a la puerta con tanques. Esta fractura interna refleja una realidad tan incómoda como peligrosa. Mientras el presidente afila la maquinaria represiva y amenaza con sacar al ejército a la calle, el partido que debería ser el principal muro de contención todavía debate en seminarios y comités si el problema es la migra como institución, el presupuesto que se le asigna o simplemente la comunicación de sus acciones. Pero lo que se susurra en los pasillos de mármol del Congreso en Washington contrasta brutalmente con lo que gritan los números, con lo que siente la gente de a pie. Las encuestas son un mazazo a la realidad oficial. Tras la muerte de Elena Reyes, la aprobación del presidente en materia migratoria se ha desplomado. Solo un 38% de los adultos en todo el país aprueba su gestión, casi 10 puntos menos que el año pasado. Es una caída libre que ningún estratega político puede ignorar. Y hay más. Una encuesta reciente de la firma Navigator Research muestra una deslegitimación brutal, casi total, de la agencia migratoria. El 89% de los demócratas, el 62% de los independientes y, atención a este dato, hasta una cuarta parte de los votantes republicanos, tienen hoy una opinión negativa del ICE. El brazo armado del Estado, su fuerza de choque en la frontera, se ha vuelto una marca tóxica incluso para una porción de su propia base electoral. Por si fuera poco, el 86% de los demócratas y el 60% de los independientes creen que la migra ha sido demasiado agresiva. Y un sorprendente 31% de los republicanos coincide con ese diagnóstico. Cuando incluso dentro del Partido del Orden y la Ley se reconoce el exceso, cuando tus propios votantes admiten que te has pasado de la raya, tu discurso empieza a sonar a lo que es, una simple y burda coartada para la represión. En este contexto, la decisión de poner a 1.500 soldados en alerta no huele a seguridad, sino a desesperación política. A un manotazo de ahogado. El mensaje que nos envían desde la Casa Blanca es tan claro como aterrador. Si las encuestas me castigan por mi ofensiva migratoria, responderé con más ofensiva. Si la gente protesta, responderé con más fuerza, más botas en la calle y la amenaza directa de la ley de insurrección. Es la lógica del tirano acorralado.
El imperio que antes se dedicaba a exportar guerras a otros continentes, que invadía países en nombre de la democracia, ahora se acostumbra a mirar sus propios barrios, sus propias ciudades, como si fueran zonas de ocupación enemiga. Donde antes desplegaba tropas en Faluya o Kandahar, hoy estudia mandar soldados a Valle Sol, Texas, como si los vecinos que protestan, como si los jóvenes que pintan el rostro de Elena en un muro, fueran una insurgencia extranjera a la que hay que someter. La paradoja es de una crueldad infinita. El mismo Estado que llena su constitución de alabanzas a la libertad de expresión y al derecho a la protesta, ahora clasifica esas mismas movilizaciones como obstrucciones ilegales y asambleas que pueden justificar el uso de las Fuerzas Armadas. La protesta deja de ser un derecho fundamental y se convierte en un pretexto para la militarización. La pregunta que queda flotando en este aire denso y cargado de tensión es simple, pero demoledora. Si hoy el presidente está dispuesto a barrer con los manifestantes en Texas usando una ley del siglo XIX, ¿qué límite real le queda a un gobierno que concibe a su propia población como un objetivo militar? El laboratorio ya está montado. El ensayo general está en marcha. Y nosotros, la gente de Valle Sol, somos los conejillos de Indias. Soy Javier Mendoza, informando desde la primera línea de esta nación fracturada. La noche es larga, y la lucha, me temo, apenas comienza. Tlazocamati, Juan Mostla. Gracias, y hasta nuestro próximo encuentro.